en las montañas donde el aire es tan delgado que cada respiro duele. Los monjes dicen que no estás solo, aunque no veas a nadie. Allá arriba, donde los mapas se vuelven manchas blancas y las brújulas parecen cansarse, hablan en voz baja del abominable hombre de las nieves. No lo nombran de noche, dicen que, si lo haces, algo enorme se detiene a escucharte bajo la tormenta. Hace muchos años, un grupo de montañistas llegó a un pequeño pueblo al pie del Himalaya. Venían con cuerdas nuevas, linternas, cámaras y una certeza arrogante de que todo misterio puede explicarse con suficiente tecnología. En la taberna, un viejo guía les mostró unas huellas marcadas en el hielo, dibujadas en una hoja amarillenta. Eran largas, anchas, demasiado grandes para ser humanas, demasiado perfectas para ser un truco del viento. Se rieron, dijeron que eran sombras, erosión, exageraciones. El viejo no discutió, solo les preguntó una cosa. Cuando escuchen algo en la noche, ¿a quién van a culpar? ¿A la nieve? Subieron al día siguiente. El silencio de la altura los envolvió como una manta fría. A medida que avanzaban, el mundo conocido quedaba atrás, sin árboles, sin pájaros, solo roca y blanco. La primera noche, acamparon en una cornisa estrecha. El viento golpeaba la carpa como si quisiera arrancarla, y aún así, entre esos golpes, se colaba otro sonido, un paso pesado, lento, que se hundía en la nieve con un crujido diferente. Uno de ellos se asomó con la linterna. No vio nada, solo copos girando, pero por un segundo tuvo la sensación de que el haz de luz había chocado con una sombra que se retiró demasiado rápido. Al día siguiente, encontraron las huellas. Empezaban a pocos metros de su campamento, como si algo hubiera surgido desde el propio hielo. Eran profundas, separadas por una distancia enorme. Uno de los montañistas tomó fotos entusiasmado. Otro, en cambio, se quedó muy quieto, observando un detalle. Alrededor de las huellas, la nieve estaba intacta. No había marcas de arrastre, ni de manos, ni de cola, ni de nada más. Solo esas pisadas solitarias, como si la criatura caminara sin tocar el resto del mundo. A medida que subían, comenzaron las desapariciones pequeñas. Primero fue una cuerda, luego un par de guantes, después un termo. Cosas sin importancia. Hasta que fue una mochila entera, que había quedado apoyada junto a una roca. Desapareció sin dejar rastro, salvo por una única huella, más marcada, justo al lado. El dueño juró que alguien les estaba jugando una broma. Otro murmuró que no había nadie más allí arriba y prefirió no seguir pensando. La segunda noche, los despertares fueron frecuentes. Uno soñó con una respiración húmeda muy cerca de su oreja. Otro creyó sentir una sombra pasar frente a la carpa, ocultando por un instante la tenue luz de la luna. A la mañana, al abrir, vieron algo que ninguno quiso comentar en voz alta. En el borde del campamento, a unos pasos de la tienda, había nieve removida, como si alguien se hubiera sentado allí a observarlos durante horas. El tercer día, uno de ellos no se levantó. Su saco de dormir estaba vacío, abierto apenas por un costado, sin señales de lucha. Afuera, el viento rugía como siempre, y más allá del campamento, en dirección al abismo, una única línea de huellas enormes se alejaba hacia la niebla. Los que quedaron se miraron sin encontrar palabras. Uno insistió en que su compañero, desorientado por la altura, debió haber caminado solo hasta perder el equilibrio. Las huellas son nuestras, deformadas, dijo, pero nadie recordaba haber caminado por allí. Decidieron bajar. El aire, en lugar de aligerarse, parecía más pesado. En el descenso, la sensación de ser observados nunca los abandonó. Cada vez que se detenían a descansar, el silencio les traía, desde algún punto invisible, un sonido grave, profundo, como un gemido mezclado con un gruñido. No era el viento. El viento silba, corta, arrastra. Aquello parecía salir de un pecho enorme, escondido en alguna parte de la montaña. Cuando, finalmente, alcanzaron el pueblo, solo quedaban dos. Entraron a la taberna con los ojos hundidos, las manos temblando y las cámaras colgando como si fueran peso muerto.
Querían mostrar las fotos, las pruebas, todo lo que habían registrado. Pero al encender los aparatos, encontraron pantallas negras, archivos corruptos, imágenes veladas por una neblina extraña, como si entre la lente y la realidad se hubiera metido algo que no quería ser visto. En muchas tomas, donde debería haber solo nieve, se adivinaban formas borrosas, altas, inclinadas, como si alguien hubiera estado de pie muy cerca, demasiado cerca, siempre fuera de foco. El viejo guía escuchó en silencio. Luego les sirvió té caliente y les habló con calma, como si estuviera acostumbrado a esos relatos. Les dijo que, según los monjes, el abominable hombre de las nieves no es maldad pura, pero tampoco bondad. Es algo antiguo, anterior a los senderos y las banderas clavadas en las cimas. Un guardián cansado que protege la soledad de las montañas de aquellos que llegan gritando, midiendo, etiquetando todo. Cuando alguien sube con respeto, la montaña a veces lo deja pasar. Cuando alguien sube con soberbia, alguien más viene a recordarle lo frágil que es. Algunos aseguran que el compañero perdido sigue allí arriba, congelado en algún recoveco, con los ojos abiertos, mirando algo gigantesco que se inclina sobre él. Otros dicen que la montaña se lo quedó, sin más, pero hay montañistas que, años después, cuentan lo mismo. Huellas imposibles, comida desaparecida, una sombra enorme, recortada brevemente contra la tormenta. Y un detalle que todos comparten, aunque les cueste admitirlo. En el instante en que lo sintieron cerca, no fue solo miedo lo que los paralizó, sino una extraña certeza de estar invadiendo un templo que nunca les perteneció. Por eso, en las noches frías, cuando el viento baja del Himalaya y se cuela por las rendijas de las casas, los ancianos sonríen sin humor y apagan las luces temprano. No les gusta que se hable de él como abominable. Dicen que hay palabras que irritan a las montañas y que, en la nieve, el eco de un nombre maldicho puede convertirse en pasos pesados que se acercan por detrás, dejando huellas que ningún humano quiere seguir.